Jennifer Cruikshank se ajustó sus finos pendientes de oro y examinó críticamente su reflejo en el espejo. Su impecable traje color crema le quedaba perfecto, resaltando su esbelta figura, pero sus ojos mostraban un cansancio que ni siquiera el maquillaje cuidadosamente aplicado podía ocultar. Miró el reloj, casi las 9, y reprimió un suspiro. Abbott no había vuelto a pasar la noche en casa. Viaje urgente de negocios a Seattle. Así había explicado su ausencia la noche anterior con un escueto mensaje de texto. 5 años de matrimonio. A veces Jennifer apenas podía recordar cómo habían sido al principio. Enamorados, inseparables, haciendo planes para su futuro juntos. Ahora sus interacciones eran como intercambios educados entre socios comerciales. Bajó a la planta baja de su espaciosa casa en el lujoso barrio de Paradise. La luz del sol inundaba el salón con ventanas panorámicas que daban al cuidado jardín y a la piscina. Jennifer encendió la cafetera, lo único que mejoraba su humor por las mañanas. Mientras el café se preparaba, consultó su correo electrónico en la tableta. Hoy iba a ser un día ajetreado. Como especialista en relaciones públicas de Eclectic Style, una de las principales agencias de relaciones públicas del sector de la moda, Jennifer tenía que preparar una presentación para un nuevo cliente, un conocido diseñador que planeaba lanzar una línea de ropa ecológica. Y una semana después, una importante fiesta para anunciar el revolucionario producto de la empresa de su marido. Faro Technologies ha pasado en los últimos 3 años de ser una startup a una de las empresas tecnológicas más prometedoras de la costa oeste. Abbott, su fundador y consejero delegado, había invertido en ella no solo toda su ambición, sino también, le parecía a Jennifer, toda su capacidad de emoción. Cuanto más éxito tenía la empresa, más crecía el abismo entre ellos. El teléfono vibró, mostrando el nombre Abbott. Jennifer sintió una repentina emoción que fue inmediatamente reemplazada por decepción cuando leyó el mensaje. De vuelta a las 6. Necesito discutir los detalles de la fiesta. No llegues tarde al trabajo. Gracias por preocuparte, querido esposo, murmuró dando un sorbo a su café. Buenos días a ti también. Media hora más tarde, Jennifer conducía su Lexus plateado hacia la oficina de Eclectic Style en el centro de Paradise. La radio emitía suavemente las noticias de la mañana. Subió el volumen automáticamente cuando oyó el nombre de su marido. Y dentro de una semana, el director ejecutivo de Faro Technologies, Abbott Faro, desvelará lo que, según los expertos, es un revolucionario avance en inteligencia artificial. Los analistas predicen un aumento significativo en el precio de las acciones de la compañía después de... Jennifer apagó la radio. Sorprendentemente, no sabía casi nada del nuevo proyecto de su marido. Abbott solía compartir todas sus ideas con ella, pedirle consejo, incluso cuando se trataba de aspectos técnicos que escapaban a su comprensión. En los últimos meses, se había vuelto reservado, respondiendo vagamente a sus preguntas o cambiando de tema. Cuando se conocieron 7 años atrás, en un acto benéfico organizado por el padre de ella, Abbott había sido muy diferente, abierto, entusiasta, con los ojos muy abiertos al mundo. La cautivó con su inteligencia, ambición y sinceridad. Howard Cruikshank, uno de los hombres de negocios más poderosos de Paradise, se mostró escéptico al principio, considerándolo un advenedizo, pero Abbott consiguió ganarse el respeto incluso de un hombre tan exigente. Su boda fue el acontecimiento del año en Paraíso, la hija de un magnate industrial y un empresario en ciernes. Una luna de miel en las Maldivas, y luego la mudanza a la casa que habían elegido juntos. Los 2 primeros años estuvieron llenos de felicidad y planes. Entonces Abbott consiguió su primer contrato serio, y Faro Technologies empezó a crecer rápidamente. Desde entonces pasaba cada vez más tiempo en el trabajo y menos en casa. Jennifer no podía precisar con exactitud cuándo empezó a cambiar su relación. Ocurrió gradualmente. Primero se saltaba las cenas, luego las reuniones familiares, después dejó de hablar de sus proyectos, luego de su día en general. Sus conversaciones se volvieron cada vez más formales, la intimidad física cada vez más rara. Era como si, con el éxito de la empresa, algo abandonara su matrimonio, secándose como el agua en el desierto. Ella había intentado hablar con Abbott de ello más de una vez, pero él siempre lo había descartado como cansancio y estrés laboral. Es temporal, Jenny. Es solo un periodo difícil. Te das cuenta de lo importante que es este proyecto para mí, ¿verdad? Y ella lo entendió.
o trató de entender. Así que siguió esperando, con la esperanza de que algún día él volviera, el Abbott del que una vez se había enamorado. El despacho de estilo ecléctico la recibió con el familiar zumbido de voces, campanas y teclados. La espaciosa sala de estilo loft, con techos altos y grandes ventanales, estaba llena de empleados que se apresuraban con tazas de café a su reunión matutina. «Jenny», la llamó Sienna Ellington, jefa del departamento de grandes cuentas y su mejor amiga desde la época de estudiante. «Tengo 10 minutos antes de la reunión. ¿Un café?» Se instalaron en una pequeña sala de reuniones con vistas a la ciudad. Sienna, una llamativa rubia de pelo corto y penetrantes ojos verdes, era todo lo contrario de la recatada y elegante Jennifer. «¿Qué hay de nuevo?», preguntó Sienna, removiendo el azúcar de su capuchino. «Pareces cansada». «Mucho trabajo», suspiró Jennifer. «Este proyecto para Vince Morgan me está pasando factura. Ya sabes lo exigente que es». «No solo el trabajo, supongo», dijo Sienna en voz baja. «¿Cómo está Abbott? He oído que le espera una presentación importante». «Sí, dentro de una semana», asintió Jennifer. «Presentará un nuevo proyecto en el que lleva trabajando 2 años. Algo revolucionario en el campo de la inteligencia artificial. Aunque no sé mucho al respecto, Abbott ha estado distante últimamente». «Distante». Sienna miró a su amiga con atención. «¿Cuánto tiempo lleva así?» Jennifer se encogió de hombros. «Es difícil de decir. Ha ido ocurriendo poco a poco. Al principio pensé que era el estrés del trabajo, pero ahora no lo sé. A veces siento que vivo con un extraño». «Jen». Sienna hizo una pausa, como si dudara en continuar. «Soy tu amiga, y hay algo que tengo que decirte». Algo en su tono hizo que Jennifer desconfiara. «¿Qué te ocurre?» Sienna bajó la voz, aunque estaban solas en la sala de conferencias. «Hay rumores en la oficina sobre tu marido y la nueva especialista en comunicaciones que contrató para su empresa hace un par de meses. Raven Priestley, creo». Jennifer sintió un nudo en la garganta. El nombre le sonaba vagamente familiar. Creo que Abbott lo había mencionado en una de sus raras historias de trabajo, pero nunca había conocido a la mujer y no sabía nada concreto sobre ella. ¿Cuáles eran los rumores? Se les vio juntos en el Azure el fin de semana pasado. ¿Recuerdas a Tristan de nuestro jurídico? Estaba allí cenando con unos clientes y los vio en una habitación privada, y parecían cercanos. Azure es uno de los restaurantes más caros de Paradise, conocido por sus cenas finas y cabañas privadas para invitados especiales. Se suponía que Abbott estaba en una conferencia en Portland el fin de semana pasado. Al menos eso es lo que le dijo a Jennifer. «Tal vez fuera una reunión de negocios», dijo Jennifer, sin dar crédito a sus propias palabras. «Tal vez», asintió Sienna, pero sus ojos decían otra cosa. «Solo ten cuidado, ¿vale? Y recuerda que siempre estoy de tu lado». Jennifer pasó el resto del día como sumida en la niebla. Automáticamente se dedicó a sus tareas, contestando al teléfono, acudiendo a las citas programadas, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Las palabras de Sienna la mantenían alerta, sumándose a un mosaico de otras rarezas en el comportamiento de Abbott. Los regresos tardíos, los repentinos viajes de negocios, la actitud distante, el nuevo perfume que a veces olía. Jennifer trató de recordar la última vez que habían tenido una conversación real o habían estado cerca. ¿Hace un mes? ¿2? Estaba tan acostumbrada al nuevo status quo que ni siquiera se había dado cuenta de lo mucho que habían cambiado las cosas. Después de comer, tenía una reunión con Vince Morgan, el diseñador de moda cuya nueva línea de ropa ecológica, Eclectic Style, debía promocionar. Vince, un hombre excéntrico de aspecto extravagante y personalidad aún más extravagante, era uno de los clientes más exigentes de la agencia. «Jennifer, querida», exclamó al entrar en la sala de conferencias, acompañado de 2 asistentes. «Estás maravillosa. Ese traje es de mi colección del año pasado, ¿verdad? Siempre supe que el crema era tu color». «Sí, Ri». «Gracias, Vince», sonrió Jennifer, ya en sintonía con su entusiasmo. «He preparado un plan preliminar de relaciones públicas para tu nueva línea. ¿Quieres que hablemos primero del concepto general o quieres ir directamente a los detalles?» Pasaron las 2 horas siguientes hablando del concepto de moda verde, de la responsabilidad medioambiental de las marcas
y de posibles colaboraciones con activistas ecológicos. Vince estaba en su elemento, generando ideas a la velocidad de una ametralladora, y Jennifer apenas tuvo tiempo de tomar notas. Y por supuesto, la presentación tendría que ser en un lugar increíble, exclamó Vince. Tal vez en la azotea del Gran Palacio. He oído que han abierto allí una nueva terraza con vistas panorámicas de la ciudad. ¿El Gran Palacio?, preguntó Jennifer. Es una idea estupenda. Mi padre es el dueño del hotel. Puedo negociar condiciones especiales. Oh, olvidé que eras Cruikshank. Vince levantó las manos teatralmente. Por cierto, he oído que tu marido planea un gran evento en el Gran Palacio la semana que viene. ¿Algo relacionado con la tecnología? Sí, una presentación del nuevo proyecto de su empresa, confirmó Jennifer tratando de mantener la voz neutra. Está en boca de todos, dijo Vince. Sobre todo desde que trajeron a esa misteriosa mujer, genio de Silicon Valley. ¿Cómo se llama? Raven Priestley, respondió Jennifer automáticamente, sintiendo que se le tensaban las tripas. Ya lo creo, asintió Vince. Dicen que es brillante, tanto profesionalmente como... Ya sabes, le guiñó un ojo significativamente. Jennifer se obligó a sonreír. Volvamos a tu presentación, Vince. Creo que la terraza del Grand Palace sería el lugar perfecto. Me pondré en contacto con el gerente más tarde. Cuando Vince se marchó, Jennifer permaneció sentada en la sala de conferencias durante largo rato, mirando por la ventana el paisaje urbano de Paradise. ¿Sabía todo el mundo lo que ocurría en su familia excepto ella? ¿Había estado tan cegada que no se había dado cuenta de lo obvio? A las 4 en punto, terminó su jornada laboral y se dirigió a casa. Al pasar por delante del moderno edificio de cristal que albergaba las oficinas de Faro Technologies, Jennifer se detuvo un momento. Allí, detrás de aquellas paredes, su marido había pasado la mayor parte de su vida. ¿Con quién? ¿En qué pensaba? ¿Con qué soñaba? ¿Y por qué había dejado de compartirlo con ella? En casa lo primero que hizo Jennifer fue subir a su dormitorio y abrir el armario, pensando en qué ponerse para la próxima fiesta. Vestidos, trajes, blusas. Había una historia detrás de cada pieza. Aquí estaba el vestido azul marino que había llevado en su primera recepción formal con Abbott como novia. Aquí estaba el traje crema que había llevado en la inauguración de la nueva oficina de Faro Technologies hacía 2 años. Aquí está el vestido esmeralda de sus últimas vacaciones juntos en Hawái, hace 1 año, cuando Abbott aún tenía tiempo para esas cosas. Jennifer eligió un elegante vestido negro con la espalda descubierta, sencillo pero impactante. Ideal para un acto de empresa. Se lo probó mirando su reflejo en el espejo. 32 años, pelo castaño hasta los hombros, ojos marrones, rasgos delicados. A menudo la llamaban guapa, pero ahora solo veía cansancio e incertidumbre en su mirada. El sonido de la puerta al abrirse interrumpió sus cavilaciones. Abbott había regresado antes de lo habitual, como había prometido en su mensaje. Jennifer se quitó el vestido, se puso la ropa de casa y bajó. Abbott estaba de pie en la cocina, sirviéndose un vaso de agua. Era alto, con el pelo oscuro que ya se había vuelto gris en las sienes, pero seguía siendo un hombre atractivo. El traje le quedaba perfecto y realzaba la figura atlética que mantenía gracias al ejercicio regular, el único hábito personal que mantenía incluso durante sus periodos de trabajo más ajetreados. «Hola», dijo fijándose en Jennifer. «Llegas pronto». «Tú también», respondió ella, apoyándose en la jamba de la puerta. «¿Querías discutir los detalles de la fiesta?» Abbott asintió, tomando un sorbo de agua. «Sí, se celebrará en el Gran Palacio, en el salón de baile principal. Empieza a las 7 de la tarde, pero tenemos que estar allí a las 6:30 para los últimos preparativos». «¿En el hotel de mi padre?», se preguntó Jennifer. «¿Te has coordinado con él?» «Hablé con el gerente», se encogió de hombros Abbott. «Todo es oficial». Jennifer se dio cuenta de que Abbott no había respondido directamente a su pregunta. Era típico de él últimamente evitar respuestas directas, decir medias verdades. «Háblame del proyecto», preguntó cambiando de tema. «He oído a todo el mundo hablar de él, pero no sé mucho». Abbott hizo una pausa, como si estuviera sopesando cuánto contarle. «Lo llamamos Phoenix. Es una nueva forma de inteligencia artificial, capaz de autoaprendizaje y adaptación a un nivel sin precedentes. Las aplicaciones potenciales son prácticamente ilimitadas, desde la medicina hasta la exploración espacial». «Suena impresionante»,
asintió Jennifer. ¿Y en esto has estado trabajando todo este tiempo? Sí, respondió Abbott brevemente. Durante los 2 últimos años, especialmente intensamente los últimos meses, cuando estábamos a punto de terminarlo. Jennifer notó el nosotros, no yo, no el equipo, sino nosotros, y el parpadeo de sombra en su rostro cuando pronunció la palabra. ¿Estabas trabajando con los nuevos especialistas?, preguntó con cautela. He oído que se ha incorporado gente nueva a la empresa. Abbott se tensó. Su mirada se volvió cautelosa. Sí, hemos traído a varios expertos de diferentes campos. Phoenix es un proyecto complejo que requiere distintas competencias. ¿Raven Priestley, por ejemplo? Jennifer decidió preguntar directamente, observando la reacción de su marido. Abbott se quedó inmóvil un momento. Luego su rostro adoptó una expresión neutra. Sí, Raven se unió al equipo hace unos meses. Es experta en algoritmos de aprendizaje automático, una de las mejores en su campo. Jennifer notó el cambio en el tono de Abbott al mencionar a la mujer. Un tono más suave, casi cálido. He oído hablar bien de ella, dijo, tratando de sonar despreocupada. ¿Estará en la fiesta? Por supuesto, asintió Abbott. Es una de las personas clave en la presentación. Bueno, me encantaría conocerla. Jennifer se obligó a sonreír. ¿Qué me pongo para la fiesta? ¿Algo especial? Abbott pareció alegrarse del cambio de tema. Algo elegante. Estará la prensa, la televisión local. Hay que causar buena impresión. Vi un vestido negro que sería perfecto, dijo Jennifer. Sencillo, pero efectivo. Estoy seguro de que estarás preciosa, respondió Abbott automáticamente, volviendo a sus propios pensamientos. Tengo que trabajar unas horas más. No me esperes para cenar. Y así, en un instante, el momento de posible intimidad se esfumó. Abbott se dirigió a su despacho, dejando a Jennifer en la cocina con una amarga sensación de soledad que últimamente le resultaba cada vez más familiar. Subió a su dormitorio y se detuvo en la fotografía de su mesilla de noche. La foto de boda de Abbott y ella. La joven pareja miraba al objetivo con ojos brillantes, llenos de esperanza y planes para su futuro juntos. ¿Qué nos ha pasado?, preguntó Jennifer mentalmente, pasando el dedo por el cristal que cubría la foto. Tal vez se trataba de ella. Quizás no podía estar a la altura de las ambiciones de Abbott, convertirse en la mujer que el exitoso empresario tecnológico necesitaba. ¿O era que había cambiado, convirtiéndose en rehén de su propio éxito, perdiendo la capacidad de apreciar lo que era verdaderamente importante? Jennifer no conocía las respuestas a estas preguntas, pero lo que sí sabía era que tenía que lucir impecable en la fiesta que se avecinaba. Fuera lo que el destino le tenía reservado, lo afrontaría con dignidad, como correspondía a la hija de Howard Cruikshank. Cogió el teléfono y marcó el número de su estilista. Hola, Maddie. Necesito que me ayudes a prepararme para la fiesta del próximo jueves. Sí, es un evento muy importante. Quiero estar inolvidable. Terminada la conversación, Jennifer salió al balcón del dormitorio, contemplando el panorama del paraíso que se extendía ante ella. La ciudad centelleaba de luces en el crepúsculo cada vez más denso, hermosa e indiferente a su drama personal. En algún lugar, entre esas luces, había una mujer llamada Raven Priestley, un hombre que podría haber cambiado ya su vida, aunque nunca se hubieran conocido. Bueno, pensó Jennifer, pronto nos conoceremos, y ya veremos qué pasa después. Una semana antes de la fiesta, Jennifer estaba sentada en el despacho de su casa revisando papeles para una próxima presentación. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo descendía lentamente, coloreando el cielo del paraíso en tonos púrpura y rosa. Intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían obstinadamente a Abbott y a su matrimonio en decadencia. 5 años juntos. ¿De verdad se suponía que iba a terminar tan tranquilamente, sin dramas ni escándalos, simplemente descomponiéndose lentamente como un carbón olvidado en la chimenea? Jennifer cerró su portátil y se acercó a la ventana. Su casa estaba en uno de los barrios más prestigiosos de Paradise, con vistas a la bahía. Ella y Abbott habían elegido juntos esta casa, habían discutido sobre el diseño interior, habían soñado con cómo celebrarían las puestas de sol aquí en su vejez. El teléfono vibró. El nombre padre apareció en la pantalla. «Hola, papá», contestó Jennifer tratando de sonar alegre. «Jenny,
La voz grave de Howard Cruikshank siempre sonaba como si estuviera en una reunión del Consejo de Administración, incluso cuando hablaba con su hija. ¿Qué tal estás? Era su ritual. Siempre empezaba la conversación con esa pregunta, pero rara vez esperaba una respuesta sincera. Bien, mucho trabajo, respondía ella habitualmente. He oído que tu marido tiene una presentación importante, dijo Howard, y Jennifer percibió una nota de desaprobación en su voz al mencionar a Abbott. Sí, dentro de 4 días, en el Hotel Grand Palace. Lo sé, sonó molesto su padre. Me lo ha dicho el director del hotel. Qué raro que no hayan sido ni usted ni Abbott. Jennifer suspiró. La relación con su padre siempre había sido complicada. Howard Cruikshank, propietario de la cadena de hoteles de lujo Cruikshank y de varios negocios más, era un hombre autoritario y exigente. Tras enviudar 15 años atrás, centraba toda su atención en su única hija y en su imperio, sin distinguir a menudo entre ambos ámbitos de su vida. Iba a llamar, pero tenía muchas cosas que hacer, se excusó Jennifer, aunque en realidad no se había enterado de la elección del lugar hasta el último momento. Abbott lo había decidido todo por su cuenta sin consultarla. Por supuesto, Howard hizo una pausa. Jenny, me he dado cuenta de que tu marido ha estado tomando algunas decisiones empresariales extrañas últimamente. Esas inversiones en empresas de dudosa creación, nuevos rumbos de los que no tienen ni idea, y estos nuevos socios suyos no inspiran confianza. Papá, conoces a Abbott. Siempre ha sido un tomador de riesgos. Es parte de su estrategia. El riesgo no existe, le cortó Howard. Una cosa es invertir con prudencia y otra muy distinta tirar el dinero. Sobre todo cuando gran parte del capital inicial procedía de tu fondo fiduciario. Jennifer sintió una irritación familiar. El fondo fiduciario que le había legado su madre era un obstáculo perpetuo entre ella y su padre. Al principio, parte de ese dinero había ido a parar a la empresa de Abbott, y Howard no había perdido ocasión de recordárselo. Era mi dinero y yo decidía dónde invertirlo, dijo con firmeza. ¿Está contenta con el resultado? Había un desafío en la voz de su padre. Tu marido pasa más tiempo con sus nuevas asesoras que contigo. Esa mujer, ¿cómo se llama? ¿Qué mujer? Jennifer se tensó. Howard canturreó. La que últimamente lleva con él a todas partes. Una morena alta con pretensiones de inteligencia. Los vi juntos en la recepción del alcalde el mes pasado. A Jennifer le dio un vuelco el corazón. No sabía que Abbott había estado en aquella recepción, y mucho menos con nadie. Él le había dicho que había estado trabajando en un proyecto toda la noche. Raven Priestley, dijo el nombre que había mencionado Siena. Tal vez, respondió Howard con indiferencia. Jenny, no me meto en tu vida privada, ya lo sabes, pero de hombre de negocios a hombre de negocios, te digo que tu marido se está comportando de forma extraña. Y no solo me preocupas tú, sino también tu inversión. Tras la conversación con su padre, Jennifer permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la bahía que se oscurecía. Su mente daba vueltas a retazos de pensamientos, dudas, sospechas. Recordó a su madre, Evelyn Cruikshank, una mujer de sorprendente fuerza y dulzura al mismo tiempo. La única que podía suavizar el férreo control de Howard. Su muerte por cáncer, 15 años atrás, había cambiado a su familia para siempre. Howard se volvió aún más rígido y controlador, y Jennifer desarrolló su estrategia de defensa de parecer obediente mientras se resistía. ¿Qué me dirías ahora, mamá? Jennifer preguntó mentalmente, mirando la fotografía de sus padres sobre la mesa. La imagen mostraba a los jóvenes Howard y Evelyn sonriendo, cogidos de la mano contra el telón de fondo del primer hotel que habían abierto juntos. El imperio Cruikshank había empezado con un pequeño hotel de 20 habitaciones. Evelyn siempre le había dicho a su hija, confía en tu corazón, pero no olvides escuchar a tu cabeza. Ahora mismo, tanto el corazón como la cabeza de Jennifer decían lo mismo. Algo iba mal en su matrimonio, y ella había ignorado las señales obvias durante demasiado tiempo. Jennifer volvió a su escritorio y abrió el cajón donde guardaba los documentos importantes. Entre ellos había una carpeta con un acuerdo prenupcial. Nunca había mirado allí antes. Cuando Abbott y ella se casaron, él había insistido en el documento para protegerla, dada la diferencia de su situación económica en aquel momento. Ahora, al releer las cláusulas del acuerdo, muchas cosas le parecían nuevas. En caso de divorcio,
Ella solo tenía derecho a lo que había aportado al matrimonio, más una indemnización cuya cuantía dependía de la duración del matrimonio. Ningún derecho sobre el negocio de Abbott, ni siquiera a pesar de su inversión inicial. Todo era jurídicamente impecable y completamente injusto. Durante los días siguientes, Jennifer se sorprendió a sí misma analizando cada detalle de su vida, juntos durante los últimos meses. Las extrañas llamadas telefónicas que Abbott contestaba cuando él salía de la habitación. Las inesperadas cenas de trabajo que anunciaba en el último momento. Las corbatas y camisas nuevas que no compraba. Su repentina quisquillosidad sobre su propia apariencia. Nunca antes había sido vanidoso. Y por supuesto la falta de intimidad física. Hubo un tiempo en que no tenían suficiente el uno del otro. Ahora su dormitorio se había convertido en un espacio donde simplemente dormían, si es que Abbott llegaba a casa antes del amanecer. 3 días antes de la fiesta, Jennifer decidió hablar directamente con Abbott. Le esperó en casa, preparada para una conversación seria. Pero cuando él regresó pasada la medianoche, oliendo a alcohol y perfume ajeno, ella no tuvo energía para iniciar esa conversación. En lugar de eso, se hizo la dormida, escuchándole ducharse como si se estuviera quitando los rastros de algo o de alguien. A la mañana siguiente llamó a su padre. Sus conversaciones siempre eran difíciles, pero ahora necesitaba su consejo, no como hija, sino como mujer de negocios. ¿Qué quieres saber exactamente?, le preguntó Howard, escuchando sus preocupaciones. ¿Es cierto que Abbott está reconstruyendo la empresa?, preguntó ella sin rodeos. Mencionaste algo sobre nuevos socios e inversiones. Howard guardó silencio, como si estuviera sopesando cuánto decirle. Sí, es cierto. La estructura de Faro Technologies ha cambiado significativamente en los últimos 3 meses. Han entrado nuevos inversores, algunos antiguos han sido comprados. Y lo más interesante es que una nueva empresa, Priestley Innovations, posee ahora una parte significativa de la compañía. ¿Raven Priestley? Jennifer sintió un escalofrío. Exacto, confirmó Howard. La empresa se había constituido hacía solo 4 meses, pero ya poseía casi el 15% de Faro Technologies, y se rumoreaba que ese porcentaje iba a crecer. ¿Pero cómo?, se preguntó Jennifer. ¿De dónde había sacado tanto dinero? Eso es lo interesante, dijo Howard pensativo. Según datos oficiales, Priestley ha atraído inversiones de varios fondos de riesgo, pero lo he comprobado. La mayoría de esos fondos están relacionados con una persona. ¿Con quién? Jeremiah Blackwood. Jennifer conocía ese nombre. Jeremiah Blackwood era uno de los hombres más ricos de la costa oeste, un magnate financiero conocido por sus métodos despiadados y sus conexiones cuestionables. ¿Pero qué tenía que ver Blackwood con la tecnología?, preguntó. Sus intereses siempre han sido la propiedad y las finanzas. Exacto, sonó satisfecho su padre, como si hubiera superado algún tipo de prueba. No tiene sentido, a menos que... a menos que la tecnología sea lo único que le interesa en este trato. ¿Crees que Blackwood está usando a Raven para obtener el control de la compañía de Abbott? O utilizando a tu marido a través de Raven, dijo Howard con gravedad. En cualquier caso, es una situación extraña. Te aconsejo que tengas mucho cuidado en esta fiesta. Y quizás prepárate para sorpresas desagradables. Después de hablar con su padre, Jennifer se sintió aún más ansiosa. Si Abbott estaba realmente reconstruyendo la compañía bajo la influencia de Raven, si un hombre como Blackwood estaba detrás de ello, solo podía significar una cosa. Su marido era una marioneta manipulada o estaba deliberadamente implicado en algún plan dudoso. Por la noche, Abbott llegó a casa antes de lo habitual. Parecía tenso pero decidido. Tenemos que hablar de la fiesta, dijo entrando en el salón donde Jennifer leía un libro. Quiero que sepas que va a ser una presentación inusual. Jennifer cerró el libro y miró a su marido con atención. ¿Qué quieres decir? Abbott hizo una pausa como si buscara las palabras. Anunciaremos un cambio significativo en la estructura de la empresa. Raven Priestley se convertirá en codirectora del proyecto Phoenix y tomará una participación en el negocio. Lo he oído, dijo Jennifer con calma, observando la reacción de Abbott. Él pareció sorprendido. ¿De quién? No importa, se encogió de hombros. Lo que importa es que no has tenido a bien decírmelo tú mismo, como tantas otras cosas últimamente. Abbott parecía incómodo.
Quería terminar las cosas antes de molestarte con asuntos de negocios. ¿Asuntos de negocios? Intervino Jennifer. Abbott, estás reconstruyendo la empresa que tú y yo fundamos juntos, en la que he invertido mi dinero y mi tiempo. ¿Y llamas a esto asuntos de negocios? Técnicamente, la empresa siempre ha sido mía, dijo Abbott, y su tono se volvió frío de repente. Sí, ayudaste al principio, pero yo siempre he tomado todas las decisiones clave. Aquellas palabras golpearon a Jennifer como una bofetada. Así es como él había visto su asociación todos estos años. ¿Ella solo había ayudado al principio? ¿Y Raven? Preguntó en voz baja. ¿Cuál era su papel en todo esto? Abbott apartó la mirada. Raven es una especialista brillante. Sin ella, el proyecto Fénix nunca se habría completado. Merece reconocimiento y una parte del negocio. ¿Y solo reconocimiento? Preguntó Jennifer sin rodeos. ¿O hay algo más de lo que no estás hablando? Él la miró con desafío. ¿Qué quieres oír exactamente, Jennifer? La verdad, respondió ella con sencillez. Solo una vez en los últimos meses. Abbott suspiró y se frotó la cara con las manos, un gesto que ella conocía bien. Era lo que siempre hacía cuando se encontraba en un dilema. La verdad es que las cosas han cambiado, dijo finalmente. El negocio, yo, todo. Raven entró en mi vida en un momento en que estaba atascado con un proyecto. No sabía a dónde ir. No solo me ayudó con la parte técnica, sino que me mostró una nueva visión de futuro, algo que no podría haber imaginado por mí mismo. ¿Y yo? Preguntó Jennifer en voz baja. ¿Dónde estoy yo en esta nueva visión? Abbott no respondió, y ese silencio dijo más que cualquier palabra. Jennifer sintió que algo en su interior se rompía, no su corazón, sino los grilletes que la habían atado todos estos años. El deseo de ser la esposa perfecta, el miedo a la decepción, el hábito de encajar. Lo entiendo, dijo ella poniéndose en pie. La fiesta es dentro de 2 días. Estaré preparada y me comportaré adecuadamente para el papel que me dejaste. Esposa de un empresario tecnológico de éxito. De momento. Jennifer pasó el día anterior a la fiesta en el salón de belleza, preparándose para estar impecable. Eligió un elegante vestido negro, sencillo pero espectacular. Jennifer no iba a eclipsar el acontecimiento principal de la noche, pero tampoco pretendía parecer derrotada. Cuando llegó a casa esa noche, encontró una nota de Abbott. Llegaré tarde. Últimos preparativos. Nos vemos mañana en la presentación. Ah, ni siquiera nos vemos en casa, sino en la presentación, como si ya vivieran vidas separadas. Jennifer se sirvió una copa de vino y salió a la terraza, mirando las luces de la ciudad que se reflejaban en las aguas de la bahía. Mañana su vida probablemente cambiaría para siempre. Aún no sabía exactamente qué tramaba Abbott, pero estaba preparada para afrontarlo con dignidad, como correspondía a la hija de Howard Cruikshank. El día de la fiesta se despertó con una calma sorprendente. Abbott aún no había llegado a casa durante la noche. Jennifer comprobó su teléfono. No había mensajes de él, solo un breve mensaje de texto de su padre. Estaré viendo la emisión. Recuerda, pase lo que pase, estoy de tu lado. Eso le dio fuerzas. Fuera lo que el destino le tenía reservado para esta noche, no estaba sola. La mañana y la tarde pasan volando en un frenesí de actividad. Una última visita al salón de belleza, manicura, maquillaje, peinado. A las 5 ya estaba lista. El vestido negro le quedaba perfecto, el peinado elegante y el maquillaje impecable. De pie frente al espejo, Jennifer se dio cuenta de repente con claridad. No importaba cómo acabara esta noche, saldría fortalecida de esta situación. Tal vez no económicamente. El acuerdo prenupcial claramente no la favorecía, pero recobraría la libertad y la dignidad que había perdido imperceptiblemente durante los años de su desvanecido matrimonio. A las 6:30 llegó el taxi que ella misma había pedido. Abbott no apareció por casa, y Jennifer decidió no esperarle. Llegaría sola a la fiesta y se enfrentaría a lo que estaba destinada a ver allí. De camino al gran palacio, contempló el paraíso que pasaba a su lado. Un hermoso nombre para una ciudad que para ella ahora era algo más cercano al infierno. Pero ella podía soportarlo. Después de todo, ella es una Cruikshank. Y los Cruikshank nunca se rinden. El gran palacio brillaba con sus luces, dando la bienvenida a los invitados a la velada más esperada
de la vida tecnológica de Paraíso. El lujoso hotel, propiedad de la familia Cruikshank, era la quinta esencia de la elegancia y el glamour. Majestuosas columnas de mármol blanco, arañas de cristal, alfombras hechas a mano. El salón de baile donde se celebró el evento parecía el decorado de una película de la alta sociedad. Tan impecable y exquisito era todo. Jennifer entró sola en el salón. Al bajarse del taxi en la entrada del hotel, se percató enseguida de la multitud de periodistas y los flashes de las cámaras. La televisión local estaba retransmitiendo el evento en directo, y los reporteros estaban ansiosos por captar a cada invitado que llegaba para hacer un breve comentario. «Señora Farrow», la llamó una joven con un micrófono mientras Jennifer subía los escalones de mármol. «¿Qué le parece la presentación de hoy? ¿Puede decir a nuestros espectadores qué presentará exactamente Farrow Technologies?» Jennifer sonrió con su sonrisa social. «Estoy tan emocionada como los demás. Abbott ha trabajado muy duro en este proyecto y estoy segura de que esta noche será inolvidable». No mintió ni una sola palabra, aunque el significado que le dio a inolvidable probablemente fuera distinto del que pensó el reportero. Jennifer pasó de largo, todavía sonriente, aunque por dentro se encogía ante la premonición de un desastre inminente. El salón de baile ya estaba lleno de invitados, representantes de la élite tecnológica, inversores, periodistas, celebridades locales. Todos ellos se habían reunido para ver la presentación de un nuevo proyecto de Farrow Technologies, una inteligencia artificial llamada Phoenix. Jennifer sintió inmediatamente el cambio de ambiente al entrar en la sala. Las conversaciones se calmaron por un momento. Las miradas se volvieron hacia ella, y luego se reanudaron de nuevo, pero con un tono diferente. Captó miradas extrañas hacia ella, de simpatía, de curiosidad, de valoración. Era como si todos supieran algo que ella ignoraba, o peor aún, supieran algo que ella empezaba a sospechar. «Jennifer». Sienna Ellington, su mejor amiga y colega, se le acercó de inmediato. Hoy estaba aquí como representante de Eclectic Style, una agencia de relaciones públicas que trabajaba a menudo con empresas tecnológicas. «Estás estupenda. ¿Cómo te sientes?» «Como un hombre caminando por un campo de minas con los ojos vendados», respondió Jennifer en voz baja, aceptando una copa de champán de un camarero que pasaba por allí. «¿Has visto a Abbott?» «Aún no», sacudió Sienna con la cabeza, lanzando una mirada de preocupación a su amiga. «Pero he visto a su consejera, Raven Priestley. Está rodeada de periodistas junto al escenario, haciendo una especie de entrevista». Jennifer se giró involuntariamente en esa dirección. Efectivamente, en el otro extremo de la sala había una mujer alta y morena, con un elegante vestido azul marino. Irradiaba seguridad y encanto mientras respondía a las preguntas de los periodistas, con una leve sonrisa en los labios. Raven Priestley, la mujer que podría haber arruinado su matrimonio. Una mujer a la que nunca había visto, pero de la que tanto había oído hablar. «Es impresionante», admitió Jennifer involuntariamente, dando un sorbo al champán. «Sí», suspiró Sienna. «Se licenció en el MIT. Trabajó en Silicon Valley con las mejores mentes de la inteligencia artificial. Luego desapareció durante un par de años para dedicarse a la investigación independiente, como ella lo llamaba. Y de repente apareció aquí, en Paradise, e inmediatamente se convirtió en una figura clave de la empresa de su marido». «Estás bien informada», observó Jennifer. «He investigado un poco». Sienna se encogió de hombros. «Sabes, para ser una mejor amiga, podría romper algunas normas de confidencialidad». Jennifer le apretó la mano agradecida. Al menos hoy alguien estaba realmente de su lado. De repente, el vestíbulo quedó más silencioso cuando el abad Farrow entró por una puerta lateral. Estaba impecable con su traje a medida gris oscuro. Jennifer sintió una punzada de dolor. Era un traje que nunca había visto antes. Una vez habían elegido juntos su guardarropa, y ahora él compraba cosas sin consultarla. Otra pequeña traición en una larga cadena de traiciones. Abbott se dirigió directamente hacia Raven, y Jennifer notó el cambio en su rostro al acercarse a ella, como si se hubiera encendido una luz en su interior. Era la forma en que él mismo la había mirado una vez, hacía mucho tiempo, en otra vida. Hablaron brevemente sobre algo, y luego Abbott miró alrededor de la habitación, obviamente buscando a Jennifer. Sus miradas se encontraron,
y ella vio una extraña mezcla de emociones en sus ojos. Determinación, culpa y algo más que no pudo identificar. Alivio tal vez, como si por fin se estuviera despojando de una pesada carga. Jennifer pasó los siguientes minutos hablando con los demás invitados, en su mayoría esposas de empresarios tecnológicos e inversores que conocía de numerosos eventos empresariales. Todas eran exageradamente amables, como si estuvieran compensando algo, y eso solo la ponía más ansiosa. Jennifer, cariño, arrulló Peyton Brooks, esposa de uno de los mayores empresarios informáticos de la ciudad. ¡Qué vestido tan maravilloso, tan elegante y atrevido! Gracias, Peyton, sonrió Jennifer. El tuyo también es adorable. Oh, es solo Chanel, dijo Peyton con indiferencia. Por cierto, ¿conoces ya a Raven Priestley? Es una mujer increíble. A mi Henry le encantan sus ideas. Todavía no, respondió Jennifer tratando de mantener la voz neutra. Pero estoy segura de que pronto nos conoceremos. Desde luego, dijo Peyton con un extraño entusiasmo. Parecía haberse vuelto indispensable para la compañía de su marido. En ese momento las luces de la sala empezaron a atenuarse, señalando el comienzo de la presentación. Los invitados se dirigieron a sus asientos, y Jennifer se sorprendió al ver que no tenía un asiento reservado para ella en primera fila, como solía hacer en los eventos de Abbott. En su lugar, se sentó en la tercera fila, junto a Sienna, sintiendo las miradas curiosas de los que la rodeaban. Abbott apareció en el escenario y la sala enmudeció. Parecía seguro de sí mismo, carismático, en completo control. El hombre del que ella se había enamorado una vez. Señoras y señores, comenzó. Hoy Faro Technologies abre un nuevo capítulo en la historia de la inteligencia artificial. El proyecto que hemos llamado Phoenix no es solo otra innovación tecnológica. Es un enfoque fundamentalmente nuevo de cómo las máquinas pueden aprender, adaptarse y, en última instancia, ayudar a la humanidad a resolver sus problemas más difíciles. Hablaba con pasión, con el mismo entusiasmo que una vez hizo que Jennifer creyera en sus sueños y le apoyara. En la gran pantalla que tenía detrás aparecieron gráficos, diagramas y visualizaciones que mostraban las capacidades del nuevo sistema. El público estaba hipnotizado, e incluso Jennifer, a pesar de todas sus ansiedades, no pudo evitar admitir que lo que Abbott estaba presentando parecía realmente revolucionario. Pero yo no podría haberlo conseguido solo, continuó Abbott tras detallar los aspectos técnicos del proyecto. Detrás de cada gran avance hay un equipo de personas con talento, y Phoenix no es una excepción. Pero hay una persona sin la cual este proyecto nunca habría visto la luz. Una persona cuyas ideas, inteligencia y visión de futuro cambiaron no solo nuestro enfoque de la inteligencia artificial, sino también... Hizo una pausa. Hizo una pausa. Mi propia vida. El corazón de Jennifer latió más rápido. Sentía que se acercaba el momento que había temido inconscientemente desde el día en que oyó por primera vez el nombre de Raven Priestley. Raven, acompáñame al escenario, dijo Abbott, y su voz cambió, más suave, más íntima. Raven Priestley se levantó de la primera fila y subió con elegancia al escenario. Era, en efecto, una mujer impresionante. Alta, de postura impecable, con el pelo oscuro recogido en un elegante moño, con un vestido que resaltaba su esbelta figura. Pero lo más impresionante era la forma en que se mantenía, con absoluta confianza en sí misma, con la dignidad de una mujer que sabía lo que valía. Abbott le cogió la mano y Jennifer se dio cuenta de la intimidad del gesto. No solo un apretón de manos profesional, sino un toque muy personal. Muchos de ustedes ya conocen a Raven como una brillante experta en aprendizaje automático, continuó Abbott. Su trabajo en Silicon Valley y su investigación independiente la han convertido en un nombre muy conocido en la comunidad tecnológica. Pero para quienes aún no la conozcan, Raven Priestley no es solo otra ingeniera con talento. Es alguien que ve el futuro de la tecnología con tanta claridad como cualquiera. Abbott miró a Raven con indisimulada admiración, y Jennifer sintió que algo se apretaba en su interior. Conocía esa mirada. Él la había mirado así una vez. A partir de hoy, Raven se convierte oficialmente en codirectora del proyecto Phoenix y obtiene una participación en la empresa, anunció Abbott. Pero su papel en mi vida va mucho más allá de una asociación empresarial. El silencio en la sala se hizo absoluto. Todos parecían haber dejado de respirar,
esperando a ver qué ocurría a continuación. Jennifer sintió que Sienna le apretaba la mano, como si tratara de apoyarla ante un golpe inminente. Para los que no lo sepan, la voz de Abbott sonó sorprendentemente tranquila, como si estuviera hablando de algo mundano. Raven Priestley no es solo una brillante analista de datos. Ella es el alma del proyecto Phoenix y... Hizo una pausa, mirando directamente a Raven. Mi verdadera musa y esposa en todos los sentidos excepto en el legal. Por el momento, se hizo un silencio ensordecedor en la sala. Todas las miradas se volvieron hacia Jennifer, que se quedó inmóvil con una copa de champán en la mano. Sintió que la sangre se le escurría de la cara, que el mundo se reducía a un pequeño punto por un momento, y luego volvía a expandirse, pero diferente. Cambiado para siempre, lo había hecho de verdad. Anunció públicamente a su amante. La llamó su verdadera esposa. Humilló a su legítima esposa delante de toda la ciudad, delante de las cámaras de televisión, delante de sus socios y amigos. Peor aún, lo había hecho tan despreocupadamente, tan a la ligera, como si no viera nada extraordinario en ello. Sienna le apretó aún más la mano. Jenny, vámonos de aquí, susurró. Pero Jennifer negó lentamente con la cabeza. No, no huiría. No les daría ese placer. Ella es una Cruikshank, después de todo. Y los Cruikshank no huyen de los problemas. Abbott siguió hablando, ahora de los detalles técnicos del proyecto y de cómo las ideas de Raven habían cambiado su concepto original. Pero Jennifer apenas oía sus palabras. Lo miraba a él y a la mujer que estaba a su lado, de pie en el escenario, iluminados por los focos, tan seguros de sí mismos y de su derecho a la felicidad, incluso a costa de su humillación. Poco a poco, la conmoción fue dejando paso a otras emociones. Ira, dolor y después una extraña calma, casi indiferente. Se dio cuenta de que la gente a su alrededor la miraba furtivamente, algunos con simpatía, otros con curiosidad no disimulada, otros con schadenfreude. Los competidores de Abbott deben de haberse alegrado en secreto por este escándalo, que sin duda desviará la atención del avance tecnológico. No puedo creer que haya hecho esto, susurró Sienna. Aquí mismo, delante de todos. Puedo, replicó Jennifer en voz baja. Ese es su estilo. Siempre consigue lo que quiere sin importarle las consecuencias. A la presentación siguió una demostración de las capacidades del Phoenix. La gran pantalla mostraba cómo el sistema resolvía problemas complejos, se adaptaba a nuevos datos, aprendía de sus errores. En cualquier otra situación, Jennifer se habría quedado impresionada. Ahora se limitaba a permanecer sentada, aplaudiendo mecánicamente junto a los demás, manteniendo una expresión de educado interés en el rostro. En su interior se desataba una tormenta, pero por fuera era el epítome de la calma y la dignidad. Cuando terminó la parte formal, Sienna volvió a intentar persuadirla para que se marchara. Jenny, ya has demostrado tu punto de vista. Te has comportado con una dignidad increíble. Pero no hace falta que te quedes aquí, entre toda esta gente que no hará más que hablar de ti. Me quedaré un poco más, respondió Jennifer. Quiero que todos vean que él puede llamarla su verdadera esposa, pero yo tengo verdadera dignidad. Sienna sintió comprensiva y permaneció al lado de su amiga, un apoyo silencioso en este difícil momento. Howard Cruikshank paseaba por el espacioso salón de su ático en la última planta del Paradise Business Center. Tenía una vista impresionante de la ciudad y de la bahía por la noche, pero ahora mismo no se fijaba en la belleza. Toda su atención estaba en la enorme pantalla de la pared, que emitía una presentación desde el Grand Palace, su propio hotel. Howard podría haber asistido al acto en persona, pero prefirió observarlo desde lejos. Nunca había sentido mucha simpatía por su yerno, pues lo consideraba un advenedizo ambicioso que utilizaba el dinero y las conexiones de la familia Cruikshank para impulsar su propia carrera. Aunque Jennifer insistía en que su matrimonio era asunto suyo, Howard siempre había vigilado de cerca la empresa y la vida personal de Abbott. Hoy sus sospechas se han confirmado de la forma más desagradable. Para quien no lo sepa, la voz de Abbott Farrow sonaba tan segura como si no estuviera a punto de cometer una traición en directo. Raven Priestley no es solo una brillante analista de datos. Ella es el alma del proyecto Phoenix y... Hizo una pausa, mirando a la mujer que estaba a su lado con una expresión que hizo estremecer a Howard. Mi verdadera musa y esposa en todos los sentidos, excepto en el legal. Por el momento. Howard se detuvo bruscamente frente a la pantalla,
aferrando el vaso de whisky que tenía en la mano con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¡Cabrón arrogante!, rugió, mirando la cara sonriente de Abbott. ¿Cómo te atreves? La cámara cambió por un momento al público y Howard vio a su hija, pálida pero aún notablemente tranquila. Esto no hizo sino enfurecerle aún más. Jennifer, su única hija, que había heredado no solo la visión para los negocios, sino también el orgullo de los Cruikshanks, estaba allí sentada, humillada públicamente, y sin embargo mantenía la espalda recta. En ese momento, Howard sintió una oleada de ternura y orgullo mezclada con rabia. Sin esperar a que terminara la emisión, cogió el teléfono y marcó el número de su hija. No contestó. Probablemente ella no podía contestar, ya que se encontraba entre el público durante la presentación. Howard dejó un breve mensaje. Jenny, llámame en cuanto puedas. No importa la hora. A continuación marcó el número de su asistente, quien a pesar de lo avanzado de la hora, contestó casi al instante. Señor Cruikshank, Foster, quiero toda la información sobre la situación actual de Faro Technologies, ordenó Howard secamente. Préstamos, inversores, clientes, proveedores, todo. Y estoy especialmente interesado en esta mujer, Raven Priestley. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus contactos? Sí, señor, respondió Foster sin más preguntas. ¿Cuándo quería esa información? Ayer, dijo Howard secamente. Espero su llamada en cuanto encuentre algo. No importa la hora que sea. Terminado de hablar, Howard se volvió de nuevo hacia la pantalla. La presentación continuaba, pero ya no le interesaban los detalles técnicos del Phoenix, ni los comentarios entusiastas de los periodistas. Sus pensamientos estaban plenamente centrados en cómo iba a conseguir que Abbott Faro se arrepintiera de haber oído alguna vez el nombre de Cruikshank. Howard siempre había sido conocido en los círculos empresariales de Paradise como un hombre de negocios duro pero justo. Construyó su imperio desde cero, empezando por un pequeño hotel que él y Evelyn, su difunta esposa, convirtieron en un negocio de éxito. La cadena de hoteles de lujo Cruikshank era ahora una de las más prestigiosas de la costa oeste, y el propio Howard tenía participaciones en empresas que iban desde el sector inmobiliario hasta el tecnológico. Pero más allá de la influencia financiera, Howard tenía algo que valoraba aún más: sus contactos. Conocía personalmente a todos los actores clave de la comunidad empresarial de Paradise, muchos de los cuales estaban en deuda con él. Y ahora era el momento de cobrar esas deudas. Marcó el número de Malcolm Harrison, su viejo amigo y uno de los inversores de Faro Technologies. Malcolm comenzó sin preámbulos cuando contestó. ¿Estás en la presentación? Sí, contestó Malcolm. Y estaba a punto de llamarte, Howard. Lo he visto, lo interrumpió Howard. Y quiero que sepas que voy a destruir Abbott Faro. No a la empresa. La tecnología es realmente impresionante. Pero a él personalmente sí. Voy a acabar con él para que se quede mendigando en las calles de Paradise. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Howard, comenzó Malcolm con cautela, comprendo cómo te sientes. Lo que le hizo a Jennifer es imperdonable. Pero no tomemos decisiones precipitadas. Tal vez haya una forma de resolver esto pacíficamente. ¿Pacíficamente? Howard casi se ríe. Humilló públicamente a mi hija, Malcolm, delante de todo el pueblo, delante de las cámaras de televisión. ¿Y tú sugieres una vía pacífica? Solo sugiero que actuemos razonablemente, dijo Malcolm. Considera todas las opciones. Después de todo, tanto tú como Jennifer tenéis una inversión en su empresa. Destruirlo significa perder también tu dinero. El dinero no es nada comparado con el honor de mi hija, dijo Howard. Y no voy a destruir la empresa. Voy a extirpar a Abbott Faro de ella como si fuera un tumor. ¿Estás conmigo, Malcolm? Tras una larga pausa, Malcolm suspiró. Sabes que siempre estoy de tu lado, Howard. ¿Qué quieres que haga? Malcolm. Para empezar, mantén tu inversión en Faro Technologies, pero suspende cualquier nueva inversión. Y habla con los otros inversores. Diles que te preocupa la estabilidad de la dirección actual de la empresa. Lo entiendo, dijo Malcolm. Considéralo hecho. Y Howard, Jennifer se mantiene con una dignidad increíble. Puedes estar orgulloso de tu hija. Siempre van a estar orgulloso de ella, contestó Howard en voz baja, con una nota de suavidad en la voz por primera vez aquella noche. Después de la conversación con Malcolm, Howard hizo unas cuantas llamadas más.
a otros inversores, socios comerciales, incluso a un par de periodistas de influyentes publicaciones empresariales. No amenazó ni presionó, solo insinuó, hizo preguntas, sembró dudas. ¿Ha visto la presentación de hoy? ¿Qué le parece esta? Me preocupa la estabilidad de la dirección cuando los sentimientos personales influyen tan claramente en las decisiones empresariales. Al cabo de una hora, el mecanismo se había puesto en marcha. Las dudas se habían sembrado y ahora crecerían por sí solas, alimentadas por la cautela natural de los inversores y la curiosidad morbosa de la prensa. Pero eso no bastaba. Howard quería atacar directamente y para ello necesitaba más información. Volvió a coger el teléfono y marcó el número de su viejo amigo Nathaniel Frost, propietario de una agencia de detectives privados en Paradise. Nat, dijo Howard cuando contestó, necesito tu ayuda, urgente y confidencial. Te escucho, contestó Frost con sencillez, sin hacer demasiadas preguntas. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre Raven Priestley. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué hacía antes de venir a Paraíso? Me interesa especialmente cualquier esqueletos en el armario. Lo tengo, dijo Frost. ¿Es una prioridad? Prioridad absoluta, confirmó Howard. El precio es irrelevante. Quiero resultados y lo antes posible. Tras terminar de hablar, Howard volvió a la pantalla, donde la presentación estaba llegando a su fin. La cámara mostraba a Bot y Raven rodeados de periodistas y espectadores entusiastas. Parecían felices, entusiasmados, confiados en su futuro. Howard apretó los dientes involuntariamente. Esta felicidad no duraría mucho. Él se ocuparía de ella. En ese momento sonó su teléfono. El nombre de su hija apareció en la pantalla. Jenny, contestó al instante. ¿Qué tal estás? Estoy bien, papá. La voz de Jennifer sonaba cansada pero sorprendentemente tranquila. Acabo de salir del hotel. Sienna me ha pedido un taxi. Me voy a casa. No hace falta que vuelvas a esa casa, dijo Howard. Ven a mi casa. O puedo reservarte una habitación en el Grand Palace, la mejor, con vistas a la bahía. Gracias, pero no, dijo Jennifer con firmeza. Quiero irme a casa. Necesito darle sentido a todo esto y decidir qué hacer a continuación. No hay nada que decidir. La voz de Howard era acerada. Tienes que divorciarte de él ya. Después de lo que ha hecho, seguir casada con él es perder la última pizca de amor propio. Papá, suspiró Jennifer, sé lo que tengo que hacer, pero lo haré a mi manera y en mi momento. No me des consejos ahora, ¿vale? Howard se mordió la lengua, conteniendo el torrente de palabras que estaba a punto de brotar de sus labios. Conocía ese tono. Era la forma en que Evelyn hablaba cuando su decisión era definitiva. Jennifer se parecía tanto a su madre, igual de testaruda, igual de independiente. De acuerdo, dijo tras una pausa. Pero que sepas que, decidas lo que decidas, estoy de tu parte. Y no dejaré que se salga con la suya, Jenny. Acabaré con su empresa y borraré su nombre de todos los directorios comerciales del paraíso. Papá, por favor. La voz de Jennifer sonaba cansada. No hagas nada imprudente. Al menos no hoy. Hablemos mañana. De acuerdo, aceptó Howard, aunque ya había puesto en marcha su plan de venganza. Pero llámame en cuanto te despiertes. ¿Me lo prometes? Lo prometo, dijo Jennifer. Buenas noches, papá. Buenas noches, hija, contestó Howard, con una ternura en la voz que rara vez se permitía mostrar. Colgó el teléfono y permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando el paraíso nocturno. En algún lugar entre aquellas luces, su hija regresaba a la casa que ya no era su hogar. Y en algún lugar, el abad Farrow celebraba su triunfo, sin saber que acababa de condenarse a sí mismo a la caída. Howard Cruikshank siempre había sido un hombre que pagaba sus facturas, y se aseguraba de que los demás también pagaran. Abbott Farrow le debía mucho, por humillar a su hija, por traicionarle, por ser un desagradecido después de toda la ayuda que la familia Cruikshank le había prestado al principio de su carrera. Y Howard iba a cobrarse íntegramente esa deuda. En ese momento sonó el teléfono, su ayudante Foster. Señor Cruikshank, comenzó sin preámbulos, tengo información preliminar sobre Raven Priestley, y es interesante. Le escucho, dijo Howard sentándose en su silla y preparándose para una larga conversación. Mientras tanto, el taxi de Jennifer se detuvo frente a su casa, una elegante mansión en el lujoso barrio de Paradise.
Normalmente a esas horas todas las ventanas estaban iluminadas. A Abbott le encantaba la luz, pero hoy la casa la recibía con oscuridad y parecía simbólico. La luz se había ido de su vida, dejando solo sombras. Después de pagar al taxista, Jennifer subió los escalones hasta la puerta principal. Le temblaba la mano al introducir la llave en la cerradura. ¿Qué encontraría dentro? ¿Estaría Abbott allí? ¿Tendría que enfrentarse a él hoy, después de todo lo que había pasado? La casa la recibió en silencio. Jennifer encendió la luz del pasillo y miró a su alrededor. Todo parecía igual. Muebles familiares, cuadros en las paredes, un jarrón de flores sobre la consola. Sin embargo, algo iba mal. Lo sintió de inmediato, como si el aire de la casa hubiera cambiado. Jennifer atravesó el salón y entró en la cocina. Estaba vacía. Subió las escaleras al primer piso, a los dormitorios. La puerta del dormitorio que compartía con Abbott estaba entreabierta y se detuvo frente a ella, haciendo acopio de ingenio antes de entrar. La habitación estaba casi igual que cuando se fue por la mañana. Casi, pero no del todo. Al abrir la puerta del armario, Jennifer notó inmediatamente las perchas vacías donde solían colgar los trajes de Abbott. Al sacar un cajón de la cómoda, vio que tampoco estaban su ropa interior ni sus calcetines. Tampoco estaban el cepillo de dientes, la maquinilla de afeitar, ni el aftershave del cuarto de baño. Abbott se había llevado sus cosas. No todo, solo lo esencial, pero lo suficiente para dejarlo claro. No pensaba volver pronto, si es que volvía. Jennifer se hundió en el borde de la cama, sintiendo de repente el peso del día. El cansancio llegó en oleadas, y por un momento quiso tumbarse y dormirse, sin pensar en nada. Pero sabía que no podía dormir. Tenía demasiados pensamientos en la cabeza, demasiadas emociones agitándose en su interior. En lugar de eso, se levantó y se dirigió a su estudio, una pequeña habitación que siempre había sido su territorio en solitario. Allí se sentía segura. Allí podía pensar. Sentada ante su escritorio, Jennifer encendió el portátil y abrió una carpeta con documentos importantes. El acuerdo prenupcial que había releído recientemente volvió a aparecer ante ella en toda su injusticia. En caso de divorcio, solo recibiría lo que había aportado al matrimonio, más una pequeña indemnización. Ningún derecho sobre el negocio de Abbott, a pesar de su inversión inicial y de los años de apoyo. Pero el dinero era la menor de sus preocupaciones en este momento. Sí, ella había puesto parte de su fondo fiduciario en la empresa de Abbott desde el principio. Pero seguía teniendo dinero propio, su sueldo en Eclectic Style era más que suficiente y, después de todo, siempre podía contar con el apoyo de su padre, aunque hubiera preferido evitarlo. No, no era el dinero lo que la molestaba. Era la sensación de traición, humillación, pérdida. 5 años de matrimonio aniquilados por una declaración pública. El amor que creía real resultó ser una ilusión. El futuro que había planeado se desvaneció de repente como la niebla matinal. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. El nombre de Abbott apareció en la pantalla, y el corazón de Jennifer dio un vuelco. Dudó, mirando la pantalla parpadeante. ¿Quería hablar con él ahora? ¿Qué podía decirle? ¿Qué podía decirle él después de todo lo que había hecho? El teléfono se silenció al quinto timbrazo, pero casi de inmediato llegó un mensaje. Jennifer, tenemos que hablar. Sé que hoy no ha ido como yo había planeado, pero quiero que sepas que nunca quise hacerte daño. Yo solo, no podía seguir viviendo una mentira. Por favor, llámame cuando estés lista. Jennifer se quedó mirando el mensaje, sintiendo una oleada de ira que subía dentro de ella. No fue como lo planeé. Nunca quise hacerte daño. ¿Cómo podía ser tan ciego, tan narcisista, para no darse cuenta de lo que había hecho? Ella no respondió al mensaje. En su lugar, abrió un nuevo documento en su portátil y empezó a escribir. Una lista de cosas que tenía que hacer en los próximos días. Buscar un abogado de divorcios, el mejor de Paradise. Comprobar su situación financiera. Decidir qué hacer con la casa. Quedarse aquí o buscar un nuevo lugar donde vivir. Hablar con la dirección de Eclectic Style sobre una posible excedencia temporal. Necesitaba tiempo para ocuparse de todo esto. Y al final de la lista, casi como un epílogo, hablar con mi padre, convencerle de que no destruya a Abbott por completo. No es que no quisiera venganza. Una parte de ella, la parte oscura y herida, deseaba ver a Abbott perderlo todo, verle sufrir como la había hecho sufrir a ella.
Pero la otra parte, la más racional, se dio cuenta de que la venganza no curaría sus heridas. Solo el tiempo podría hacerlo, y tal vez un nuevo comienzo. Jennifer cerró el portátil y se acercó a la ventana. El paraíso nocturno se extendía ante ella, titilando de luces como un reguero de joyas sobre terciopelo negro. En algún lugar, entre esas luces, Abbott probablemente estaba celebrando su nueva vida, su liberación con Raven. En algún lugar ahí fuera, su padre estaba tejiendo una red que atraparía a Abbott y lo destruiría. Y ella estaba aquí, en la casa vacía que ayer había sido su fortaleza, su refugio. Pero hoy, todo había cambiado. Hoy estaba sola, enfrentándose a una realidad que nunca había esperado. Puedo manejarlo, pensó Jennifer, mirando su reflejo en el cristal de la ventana. Soy una Crookshank, y los Crookshank nunca se rinden. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era el número de su padre. Jenny, la voz de Howard sonaba excitada. ¿Estás sentada? Tengo información sobre Raven Priestley y explica muchas cosas. Jennifer se despertó en su cama, olvidando por un momento los acontecimientos de ayer, pero la realidad volvió rápidamente cuando se volvió y vio la mitad de la cama vacía. Abbott se había marchado, no solo por trabajo o un viaje de negocios. Él estaba fuera de su vida, humillándola públicamente y rechazándola delante de toda la ciudad. Se quedó inmóvil, mirando al techo. Las lágrimas que no había derramado ayer, quizá por la conmoción o por la necesidad de guardar las apariencias ante todos, ahora fluían libremente, dejando senderos húmedos en sus mejillas. Pero no duró mucho. Jennifer siempre había sido una mujer fuerte, y ahora, después de un breve momento de debilidad, sintió que la determinación se acumulaba en su interior. Lo primero que hizo Jennifer fue llamar a Eclectic Style y pedir una excedencia de 2 semanas por motivos personales. Su jefe, que por supuesto ya había visto las noticias o escuchado los cotilleos, se mostró comprensivo y accedió de inmediato. Entonces apagó todas las notificaciones de su teléfono, dejando solo disponibles las llamadas de unas pocas personas cercanas a ella: su padre, Sienna, su asistente personal. Al abrir su portátil, Jennifer vio una avalancha de mensajes e invitaciones a entrevistas de varios medios de comunicación. Su humillación pública era el principal tema de discusión en Paradise. Cerró el portátil sin responder a ninguno. Lo que necesitaba ahora era silencio y la oportunidad de ordenar sus pensamientos sin interferencias. Sonó el teléfono. Era su padre. «Jenny», la voz de Howard sonaba enérgica, casi entusiasta. «¿Te encuentras bien?» «Sobreviviré», respondió ella brevemente. «Veo que estás de buen humor». «Tengo noticias», dijo Howard, y Jennifer casi pudo verle sonreír al otro lado de la línea. Las acciones de Faro Technologies cayeron un 12% en la primera hora de cotización. ¿Tan rápido?, se preguntó Jennifer. «¿Cómo lo has conseguido?» «Anoche hice unas cuantas llamadas», respondió Howard con indiferencia. «Compartí mis preocupaciones sobre la estabilidad de la dirección actual de la empresa. Los inversores son gente nerviosa, sobre todo cuando se trata de startups con proyectos tan ambiciosos. Y el escándalo público. A nadie le gustan los escándalos, Jenny. Son malos para el precio de las acciones». Jennifer sintió una extraña mezcla de emociones: amargura, satisfacción, ansiedad. Una parte de ella quería que Abbott pagara por lo que había hecho. La otra parte recordaba todos los años que habían pasado juntos, todos los sueños que habían compartido. «Papá», comenzó con suavidad, «sé que quieres protegerme, y te lo agradezco, pero prométeme que no harás nada irreversible. Después de todo, en esta empresa también está mi dinero». «No te preocupes por el dinero», dijo Howard. «Compensaré todas tus pérdidas. Pero Abbott Farrow no debe quedar impune después de lo que te ha hecho». «Lo comprendo, pero actuemos razonablemente, ¿de acuerdo?» Jennifer suspiró. «Esta tarde he concertado una cita con un abogado especializado en divorcios. Quiero saber qué puedo esperar legalmente». «Estupendo», aprobó Howard. «Puedo recomendarte uno bueno». «Gracias, pero ya he encontrado uno», le interrumpió Jennifer. «Samantha Thorne, la mejor abogada de divorcios de Paraíso. Siena me la recomendó». «Buena elección», asintió Howard tras una pausa. «Es muy dura, pero Jenny, recuerda que, diga lo que diga la abogada sobre tus opciones legales, tenemos otras formas de ejercer presión». Después de hablar con su padre, Jennifer se dio una larga ducha,
tratando de quitarse el cansancio y la tensión de los últimos días. Luego bajó a la cocina y se preparó un café. Sentada junto a la ventana, con una taza entre las manos, contempló el jardín que ella y Abbott habían planeado con tanto esmero, y pensó en lo rápido que podía derrumbarse algo que había costado años construir. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Siena. ¿Has visto las noticias?, preguntó su amiga sin preámbulos. Si te refieres a la caída de las acciones de Faro Technologies, sí, respondió Jennifer. Papá ya se había jactado de ello. No solo eso, dijo Siena. Hay rumores de que algunos inversores clave están pensando en abandonar el proyecto. Y varios clientes importantes han congelado sus contratos a la espera de que se aclare la situación. ¿Tan pronto? Jennifer volvió a sorprenderse. Tu padre no pierde el tiempo, comentó Siena, y tiene los brazos largos. Pero no es solo él. Lo que hizo Abbott fue poco profesional, por decirlo suavemente. Este tipo de drama público pone nerviosos a los socios. Jennifer suspiró. Una parte de mí quiere que sufra como me hizo sufrir a mí, pero la otra parte solo quiere que esto termine lo más rápida y silenciosamente posible. Lo entiendo, dijo Siena en voz baja, pero me temo que ya no puede ser tranquilo. Toda la ciudad habla de ello. Deberías ver los titulares de hoy. Preferiría no hacerlo, replicó Jennifer con firmeza. Todavía no. Me he tomado 15 días de vacaciones. Solo quiero desaparecer por un tiempo. Es un buen plan, aprobó Siena. ¿Quieres que vaya? Podríamos pasar una noche de chicas con vino y helado, ver alguna comedia tonta. Gracias, pero esta noche no, dijo Jennifer. Tengo una reunión con mi abogado esta tarde, y luego quiero estar sola. Pero tal vez mañana. Claro, aceptó Siena. Estoy aquí si me necesitas. A cualquier hora del día o de la noche. Después de hablar con su amiga, Jennifer se obligó a tomar un pequeño desayuno, aunque no tenía apetito. Reunió todos los documentos que podría necesitar. El acuerdo prenupcial, los estados financieros, las escrituras de la casa y otras propiedades. Quería estar totalmente preparada. A las 2 de la tarde, Jennifer entró en el elegante despacho de Samantha Thorne en el centro de Paradise. La recepcionista la hizo pasar a un amplio despacho donde la esperaba una mujer bajita, de mediana edad, con el pelo corto y canoso y una mirada penetrante. Señora Farrow, Samantha se levantó para recibirla y le tendió la mano. Es un placer conocerla, aunque lamento las circunstancias. Jennifer dijo, estrechándole la mano extendida. Y gracias por recibirme con tan poca antelación. El tiempo apremia en tu situación, asintió Samantha, indicándole que se sentara. Sobre todo teniendo en cuenta la naturaleza pública de los acontecimientos. Hablaron del acuerdo prenupcial que Jennifer había traído. Samantha estudió el documento detenidamente, tomando notas de vez en cuando. No te voy a engañar, dijo al fin. Este contrato está redactado muy inteligentemente a favor de tu marido. En caso de divorcio, solo recibirás lo que hayas aportado al matrimonio, más una indemnización cuya cuantía dependerá de la duración del matrimonio. Después de 5 años hizo un cálculo rápido, alrededor de $500,000, más la posibilidad de conservar algunos de los efectos personales y joyas que recibió como regalo. ¿Y la casa?, preguntó Jennifer. La casa os pertenece oficialmente a los dos, pero como el señor Farrow aportó la mayor parte del dinero para comprarla, el contrato le da prioridad en el divorcio, pagándote a ti tu parte. ¿Y la empresa? Esa era la cuestión principal que interesaba a Jennifer. Al principio invertí mucho en ella. Por desgracia, Samantha sacudió la cabeza. El contrato excluye claramente cualquier derecho sobre el negocio del señor Farrow en caso de divorcio. Su inversión se considera un préstamo personal que se devolvió íntegramente con intereses durante los 2 primeros años de matrimonio. ¿Tengo los justificantes? Jennifer asintió y sacó otra carpeta. Aquí están los recibos de la transferencia. Efectivamente, el dinero fue devuelto. Pero ¿crees que mereces más, dada tu contribución a la empresa? Terminó Samantha por ella. Y moralmente, tienes razón. Por desgracia, jurídicamente, este contrato nos deja poco margen de maniobra. ¿Hay alguna forma de impugnarlo?, preguntó Jennifer. Por motivos no sé, fraude o tergiversación, pensó Samantha. Es complicado. El contrato fue redactado por abogados experimentados. Tuviste la oportunidad de consultar con tu abogado antes de firmar.
Miró a Jennifer detenidamente. Lo consultaste, ¿verdad? Sí, admitió Jennifer. Aunque, para ser sincera, no entré en detalles. Ya, confió Abbott. Samantha asintió comprensiva. Eso ocurre a menudo. El amor y la confianza nublan la mente. Pero la buena noticia es que la naturaleza pública de vuestra separación nos da algunas ventajas. A los tribunales no les gustan los escándalos. Y si el señor Farrow quiere que el divorcio sea tranquilo y rápido, puede que esté dispuesto a hacer concesiones adicionales. ¿Crees que querrá evitar un escándalo?, preguntó Jennifer con una risita amarga. Después de lo que hizo en la presentación, lo que hizo fue una decisión emocional, dijo Samantha. Ahora que la emoción se ha calmado, puede que esté empezando a darse cuenta de las consecuencias. Sobre todo teniendo en cuenta la presión de su padre. Jennifer levantó las cejas sorprendida. ¿Sabe lo de mi padre? Todo el paraíso empresarial sabe lo que está pasando con Farrow Technologies. Samantha sonrió secamente. Y todo el mundo sabe quién está detrás. Howard Cruikshank no es el tipo de hombre que perdona los agravios causados a su familia. Después de la reunión con el abogado, Jennifer regresó a casa sintiéndose emocionalmente agotada. Samantha le dio mucho que pensar y prometió preparar una estrategia preliminar para su próxima reunión en 3 días. También aconsejó a Jennifer que estuviera preparada para la posibilidad de que el propio Abbott se pusiera en contacto con ella con una oferta para resolver la situación. Efectivamente, no había pasado ni una hora cuando sonó el timbre de la puerta. Jennifer, que se estaba sirviendo una copa de vino, se quedó helada. Sabía exactamente quién era. Respiró hondo y fue a abrir. Abbott estaba en la puerta, un poco demacrado, con ojeras, pero impecablemente vestido con un traje de negocios. Parecía inseguro, lo que no era habitual en él. «Hola», dijo. «¿Puedo pasar? Tenemos que hablar». Jennifer se hizo a un lado, en silencio, dejándole entrar en la casa que hacía poco había sido suya. Pasaron a la sala de estar, y Jennifer se dio cuenta de que Abbott recorría rápidamente la habitación con la mirada, como si comprobara si algo había cambiado en su ausencia. «¿Té? ¿Café?», preguntó por cortesía, aunque estaba hirviendo de emoción contenida. «No, gracias», sacudió Abbott la cabeza. «No tardaré». «Jennifer, he venido a hablar de la situación». «¿Qué tipo de situación?», preguntó ella con frialdad. «¿El hecho de que me hayas humillado públicamente delante de toda la ciudad? ¿O el hecho de que mi padre intente ahora destruir tu empresa?». Abbott suspiró. «Por las dos cosas. Jennifer, sé que la forma en que sucedieron las cosas no fue la ideal. Nunca quise hacerte daño». «¿No pretendía hacerte daño?». Jennifer sintió que la ira crecía en su interior. «Llamaste a otra mujer tu verdadera esposa en un evento público que fue televisado. ¿Cómo pensabas que me sentiría?». «Admito que fue un error», dijo Abbott, y por primera vez había algo parecido al remordimiento en su voz. «Debería haber hablado antes contigo, a solas». Pero Raven pensó que una declaración pública sería más honesta, que seguir ocultando nuestra relación habría sido... «¿Raven pensó?», le interrumpió Jennifer. «¿Así que fue idea suya?». Abbott vaciló. «No exactamente. Lo discutimos juntos. Pero eso no viene al caso. Jennifer, he venido a ofrecerte una compensación más generosa de lo que estipula nuestro contrato». «Te escucho», dijo Jennifer cruzando los brazos sobre el pecho. $1.000.000 en lugar de los 500,000, dijo Abbott. «Además, esta casa es para ti, y cubriré todos tus gastos legales del divorcio». Jennifer lo miró atentamente. «¿Y a cambio?». «A cambio, le pedirás a tu padre que deje de presionar a mis inversores y socios», contestó Abbott sin rodeos. «Lo que está pasando ahora no son solo negocios, Jennifer. Es una venganza, y podría destruir todo lo que he construido a lo largo de los años». «Lo que nosotros hemos construido», le corrigió Jennifer. «No olvides de quién es el dinero que te ayudó a empezar este negocio, cuyas conexiones te abrieron puertas que de otro modo habrían permanecido cerradas». «Nunca lo he olvidado», dijo Abbott. «E intento ser justo. $1.000.000 es mucho más de lo que pusiste al principio». «No se trata de dinero, Abbott», dijo Jennifer en voz baja. «Se trata de respeto. Se trata de confianza. Todo lo que pisoteaste con una declaración pública». Abbott se pasó la mano por el pelo, un gesto que ella conocía bien. Era lo que siempre hacía cuando se encontraba en un dilema.
Comprendo tus sentimientos, dijo. Pero los dos somos adultos, Jennifer. Hace tiempo que nuestro matrimonio solo existe sobre el papel. No puedes negar que nos hemos distanciado. Y en lugar de intentar arreglarlo, o incluso de hablar conmigo sinceramente, encontraste a otra mujer, dijo Jennifer. Y luego me humillaste públicamente. ¿Y ahora viene aquí y me ofrece dinero para que le ayude a evitar las consecuencias de sus propios actos? Abbott guardó silencio, y en ese silencio Jennifer vio por fin la verdad. Él no lamentaba haberla herido, solo lamentaba que sus actos hubieran tenido consecuencias negativas para él. 1.200.000, dijo finalmente, y no impugnaré ninguna reclamación adicional sobre bienes personales. Solo detén a tu padre. Jennifer sacudió la cabeza. De verdad que no entiendes nada, ¿verdad? Esto no es pujar en una subasta, Abad. No estoy en venta. Entonces, ¿qué quieres? Abbott sonaba molesto. ¿Venganza? ¿Quieres ver cómo se desmorona todo lo que he construido solo porque nuestro matrimonio no funcionó? Eh, no, respondió Jennifer con calma. Quiero justicia y respeto, pero veo que no voy a conseguir nada de eso de ti. Se levantó indicando el final de la conversación. Creo que sería mejor seguir comunicándonos a través de nuestros abogados. La mía es Samantha Thorne. Puede comunicarle su oferta. Abbott se levantó también con el rostro tenso. Te vas a arrepentir, Jennifer. Lo que está haciendo tu padre no es solo un golpe para mí. Es un golpe para una empresa que emplea a cientos de personas. Un proyecto que podría cambiar el mundo a mejor. Si tu proyecto es realmente tan importante, dijo Jennifer, quizá deberías haber pensado en ello antes de convertir tu vida privada en un espectáculo público. Cuando Abbott se marchó, Jennifer permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando el jardín. Sentimientos contradictorios luchaban en su interior. Una parte de ella quería castigar a Abbott por todo lo que había hecho. La otra parte se daba cuenta de que una guerra interminable solo le traería amargura. Paradise disfrutaba del sol de verano. Habían pasado 3 meses desde aquella nefasta presentación en el Grand Palace, cuando la vida de Jennifer Cruikshank dio un vuelco. Ahora sentada en su nuevo despacho con vistas a la bahía, podía admitir con cierta sorpresa que lo que parecía el final se había convertido en el principio. Jennifer echó un vistazo al pequeño pero elegante espacio. Cruikshank Communications era el nombre de su nueva agencia de relaciones públicas, especializada en moda y clientes de lujo. Había utilizado deliberadamente su apellido de soltera, no por venganza contra su exmarido, sino como símbolo del regreso a sus raíces, a su verdadera identidad. Hace 3 semanas tuvo lugar la inauguración oficial, y las cosas fueron mejor de lo que ella esperaba. El divorcio finalizó en un tiempo récord, solo 2 meses. Abbott no impugnó ni una sola cláusula del acuerdo que Samantha Thorne había preparado. Al final, Jennifer recibió una indemnización de $2 millones en lugar de los 500.000 contractuales, la plena propiedad de la casa que compartían y algunas otras concesiones que ni siquiera había esperado. Comprendió por qué Abbott había sido tan complaciente. Su empresa se estaba desmoronando. Howard Cruikshank había cumplido su promesa. No había destruido Faro Technologies por completo, pero había cortado metódicamente todos los contratos y fuentes de financiación clave. Los inversores se retiraron en masa del proyecto. Los clientes cancelaron acuerdos y los bancos denegaron préstamos. La gota que colmó el vaso fue una publicación en la principal publicación de negocios de la costa oeste. Una investigación detallada sobre los dudosos vínculos de Raven Priestley con varios empresarios escandalosos de Europa del Este. No hubo acusaciones directas, solo hechos y preguntas, pero fue suficiente para minar permanentemente la credibilidad de la empresa. Hace una semana, Jennifer se enteró de la noticia que ponía fin a la historia. Abbott Farrow y Raven Priestley habían abandonado Paradise. Se rumoreaba que ambos se habían dirigido a Singapur, donde Abbott supuestamente había recibido una oferta de una startup tecnológica. Un nuevo comienzo en un nuevo lugar. Jennifer no podía culparlos por eso. Ella misma había elegido un nuevo comienzo, solo que había elegido quedarse en la ciudad que siempre había sido su hogar. El teléfono de la mesa sonó, sacando a Jennifer de sus cavilaciones. Señorita Cruikshank, llegó la voz de su asistente. Su padre está en la sala de espera. Dice que tiene una cita. Sí, Lauren, respondió Jennifer. Por favor, hágale pasar. 1 minuto después, apareció en la puerta Howard Cruikshank, un hombre alto y delgado,
con canas en las sienes y una mirada penetrante. En estos 3 meses, parecía haberse vuelto aún más enérgico. La venganza le había dado vigor y excitación. Jenny sonrió ampliamente al entrar en el despacho. Estás impresionante, y el despacho es impresionante. Te dije que podías hacerlo. Gracias, papá. Jennifer se levantó y abrazó a su padre. Su relación había cambiado durante este tiempo. Se había vuelto más estrecha, más cálida. El enemigo común los había unido, pero incluso después de su desaparición, esa cercanía se mantuvo. ¿Qué tal estás?, preguntó Howard, sentándose en la silla frente a su escritorio. ¿Están llegando los clientes? Más rápido de lo que esperaba, asintió Jennifer. Vince Morgan ha traído a 3 de sus colegas del mundo de la moda, además de 2 marcas de joyería que buscan reposicionarse en el mercado. Y eso solo en los primeros 15 días. No me extraña, resopló Howard. Tu reputación en el sector es impecable, y el nombre Cruikshank abre muchas puertas. No es solo el nombre, dijo Jennifer en voz baja. Soy muy buena en mi trabajo, papá. Eclectic Style me ofreció 3 veces volver, con un ascenso y un paquete de primas. Y lo rechazaste, asintió Howard con evidente aprobación. Buena decisión. Los Cruikshanks no trabajan para otros. Otros trabajan para los Cruikshanks. Jennifer sonrió. Era una de las frases favoritas de su padre que había oído desde niña. Por eso te han invitado a comer, continuó Howard. Quiero hacerte una oferta oficial. Jennifer enarcó una ceja. Estoy escuchando. Grand Palace necesita un nuevo director general, dijo Howard. Victoria se jubila a finales de mes. Quiero que la sustituyas. Jennifer se quedó paralizada un instante. El Grand Palace era el buque insignia del imperio Cruikshank, el hotel más prestigioso de Paraíso. Dirigirlo era el sueño de muchos en el negocio hotelero. Me siento halagada, papá, comenzó con cautela. Pero no sé nada de hostelería. Mi campo son las relaciones públicas y la comunicación. Por eso eres perfecto para ello, insistió Howard. El Gran Palacio es más que un hotel. Es un símbolo, la cara de nuestra familia en la ciudad. Sabes cómo gestionar la imagen, cómo entablar relaciones con clientes importantes. Aprenderás el resto en poco tiempo. Tendrás un equipo experimentado. Jennifer se lo pensó. La oferta era tentadora. Un puesto prestigioso, unos ingresos garantizados, la oportunidad de formar parte de un negocio familiar que algún día pasaría a ella por completo. Y sin embargo, gracias papá, dijo finalmente. Es una oferta estupenda, pero tengo que rechazarla. Howard pareció sorprendido. ¿Por qué? Es un paso natural, Jenny. Eres una Cruikshank. Tarde o temprano dirigirás el negocio familiar de todos modos. Tal vez, aceptó ella, pero no ahora. Los últimos 3 meses han sido transformadores para mí. Finalmente sentí que podía valerme por mí misma, construir algo propio. Cruikshank Communications es mi bebé, mi sueño. No estoy dispuesta a renunciar a él. Howard estudió detenidamente a su hija. Algo parecido al orgullo brilló en sus ojos. Me recuerdas a mí cuando era joven, dijo al fin. Igual de testaruda, igual de independiente. Pensaba que me parecía más a mi madre. Sonrió Jennifer suavemente. Exteriormente sí, asintió Howard. Pero el carácter hizo una pausa. ¿Sabes? Tu madre también se negó a trabajar en el negocio familiar de su padre. Quería tener algo propio. Por eso montó un pequeño hotel desde cero, que fue el principio de todo nuestro imperio. Eso era nuevo para Jennifer. Sabía que sus padres habían empezado con un pequeño hotel, pero siempre había pensado que había sido idea de su padre. No lo sabía, admitió. Evelyn nunca alardeaba, dijo Howard con calidez en la voz. Se limitaba a hacer lo que creía correcto, como tú ahora. Guardó silencio un momento y luego asintió con decisión. Bien, respeto su decisión, pero que sepas esto, la oferta sigue en pie. Cuando estés lista, será tuya. Gracias, papá, dijo Jennifer con sinceridad. En cuanto al almuerzo, Howard miró su reloj. Tengo una reserva en el Azure para la 1. ¿Estáis listos? El Azure era uno de los restaurantes más caros de Paraíso, el mismo en el que una vez se habían visto Abbott y Raven. Extrañamente, aquel recuerdo ya no era doloroso, solo una ligera melancolía, como el eco lejano de una tormenta que había pasado. Sí, Jennifer cogió su bolso.
Solo tengo que decirle a Lauren que voy a salir a comer. Salieron de la oficina y bajaron en ascensor hasta el vestíbulo del centro de negocios. Hacía un día precioso, sol radiante, una ligera brisa de la bahía, el aire impregnado del aroma de las flores y la sal del mar. Jennifer respiró hondo, sintiendo una sensación extraña, casi olvidada. Ligereza. ¿Damos un paseo?, sugirió a su padre. Solo hay 10 minutos andando hasta el Azure, y hace un día precioso. Me encantaría, aceptó Howard, para sorpresa de ella. Normalmente prefería el coche incluso para los trayectos más cortos. Hacía mucho tiempo que no paseaba por la ciudad. Caminaron por el amplio paseo marítimo, bordeado de boutiques caras, restaurantes y galerías. Paradise era una ciudad de lujo y estilo, un lugar donde la riqueza se exhibía abiertamente y sin pudor. Jennifer se había sentido a menudo fuera de lugar aquí, a pesar de su origen. Ahora caminaba con la cabeza bien alta, sabiendo que se había ganado su lugar bajo el sol no por su apellido, ni Cruikshank ni Farrow, sino por su propia fuerza y criterio. Por cierto, dijo Howard despreocupadamente cuando pasaron por delante del edificio de cristal donde Farrow Technologies solía tener sus oficinas. Ahora albergaba una especie de compañía de seguros. ¿Has oído las últimas noticias sobre tu ex? No, respondió Jennifer con calma. ¿Deberías? Solo pensé que podría interesarte. Howard se encogió de hombros. Ahora está en Singapur, como sabes. Por lo que parece, no le va muy bien allí. No muy bien. El proyecto que esperaba no resultó tan prometedor. Y la reputación que ha hecho aquí le está siguiendo. ¿Todavía le sigue?, se preguntó Jennifer. Prudencia comercial, sonrió Howard. Solo quiero asegurarme de que no reaparece en nuestras vidas. ¿Y Raven? Jennifer no sabía por qué había preguntado eso. ¿Sigue con él? No, Howard negó con la cabeza. Según mis archivos, rompieron casi en cuanto llegaron a Singapur. Ahora ella está en Shanghái, trabajando para una empresa tecnológica china. Jennifer asintió, sin sentir ninguna emoción especial ante esta noticia. Lo que era, había desaparecido. Ahora era solo una historia del pasado, una lección que había aprendido y dejado atrás. «¿Sabes?», le dijo a su padre, «ya no me interesan estas noticias. Abbott y Raven forman parte del pasado. Miro hacia adelante, no hacia atrás». Howard asintió con aprobación. El enfoque correcto, aunque debo admitir que seguir su caída ha sido satisfactorio. «Papá», le reprendió Jennifer con una carcajada, «nunca cambiarás. Siempre tomarás represalias por el más mínimo insulto». «No por el menor insulto», dijo Howard con gravedad. «Solo contra mi familia, y especialmente contra ti, Jenny». Se acercaron al Azure, un elegante edificio con fachada del color de las olas del mar y grandes ventanales panorámicos con vistas a la bahía. El maitre reconoció a Howard e inmediatamente los acompañó a la mejor mesa con vistas al agua. «¿Champán?», sugirió Howard cuando estuvieron sentados. «Vamos», aceptó Jennifer. Había algo que celebrar.